de destino, y quiero hacer un recuento ahora de estos conceptos y la importancia que pueden tener hacia una futura análisis y replanteamiento del sector turístico, que yo hablaba de destino como tal. No hablo de la empresa hotel, de la empresa restaurante, no hablo del guía, no hablo del... No, estoy hablando del destino y todo su sistema turístico. Tenemos que empezar a aprender y sobre todo a aceptar de que es un sistema turístico. No es el hotel, no es el atractivo, no es todo una cosa compleja. Y si algo ha quedado evidenciado precisamente a raíz de esta crisis es eso. Entonces es fundamental que podamos precisamente entender y empecemos a aceptar que la cosa va por ese lado. Entonces, cualquiera que piense, sea en Samaipata, sea en Tarija, sea en La Paz, sea donde sea, tiene que pensar como destino, ¿cómo nos vamos a reactivar? Tiene que dejar mi yo y empezar a hablar de nosotros. O sea, nosotros, sector turístico, ¿cómo vamos a hacer que este destino nuestro resurja? Esa es la forma que de aquí en adelante hay que ver las cosas. Entonces, para eso va a ser fundamental entender que hay una nueva normalidad y dentro de ese contexto tener claro de que existen una serie de conceptos que nos pueden ayudar mucho en replantear la cosa y hacerlo con mayor efectividad. Antes quiero retomar unas frases de Albert Einstein que me parecen sumamente interesantes. No sé cuántos de ustedes en el transcurso de su vida han tenido la oportunidad de leerlas, pero sin embargo voy a recapitular en alguna de ellas porque las considero fundamentales para precisamente este momento. Dice Albert Einstein, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. O sea, si creemos que vamos a cerrar, queda borrón, cuenta nueva, abrimos y volvemos a lo que hacíamos antes de la misma manera, estamos fritos. Vamos a estar empezando mal. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle. No leo bien ahí. A personas y países, porque la crisis trae progresos. Y así es. Definitivamente. Hay que verlo de esa manera. Obviamente que es algo negativo. Nadie puede quitarle lo negativo que tenga una crisis. Pero eso negativo, veámosle el lado positivo y cómo podemos positivizar las cosas dentro del contexto negativo que tienen en su origen. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche. ¿Qué quiere decir con esto? Que esa oscuridad que nos da una crisis como esta, precisamente, tiene que resurgir una luz que nos dé un futuro muchísimo más prometedor y positivo. En la crisis nace la inventiva, los descubrimientos, las grandes estrategias. Sí, claro. Cuando se analiza una crisis adecuadamente, la conozco, porque eso es una cosa importante. Una cosa es que yo actúe con base a conocer qué es lo que estoy afrontando, otra cosa es que empiece a adivinar y a jugar a adivinar. Ya son cosas muy distintas. Y ahí se toman terribles riesgos de tener muchísimos fracasos. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin que sea superado. Ahora, yo creo que esas palabras de Einstein tienen muchísimo en esencia. Obviamente están cargadísimas de positivismo. Es quizás lo que más me encanta. Pero reitero, no podemos... Un positivismo objetivo es sano. Un positivismo cargado de subjetivismo y de romanticismo
o idealismo es peligrosísimo. Peligrosísimo. Y ojalá que nos logremos alejar de eso en las tareas que nos tocan hacia el futuro, a partir precisamente de lo que estamos enfrentando. Y de las cosas que se van a venir, por ejemplo, van a haber mayores medidas sanitarias en los aeropuertos, no cabe la menor duda. Trenes, buses, todo va a tener que cumplir protocolos de bioseguridad. Todo. Y esto no va a ser una exigencia solamente que, en el caso del turismo, no va a ser algo que lo va a exigir solamente el Estado. Esto lo va a exigir el futuro turista. Un turista no se va a arriesgar a meterse en un bus o en un tren o en un aeropuerto si ve que tiene posibilidades de contagio porque no hay las debidas muestras, evidencias de que se están llevando los debidos protocolos. De eso tengan plena seguridad. Habrá mayores medidas sanitarias igual en museos, monumentos y otros atractivos turísticos, incluso hasta en los naturales. Yo no me imagino a un guía con un grupo de 20, 25 personas. Porque si es un guía, por ejemplo, que sea un guía que vaya a tener 25 personas, ya esas 25 personas tienen, para que guarden el distanciamiento mínimo de 1.5 o 2 metros que demandan los protocolos, de ahí quiere decir que la última persona de esa línea, porque no pueden estar en grupo, va a estar a más o menos 25, 30 metros, va a tener que, va a estar como a 50 metros, va a tener que gritarle para que lo oiga, qué es lo que está diciendo. ¿Ven lo complicado de la cosa? Empezamos a desgranar esto ya desde la perspectiva turística y las cosas empiezan a verse cuán complicadas son. Ojo, que no se entienda complicado con que es difícil, o sea, complicado en el entendido de que son cosas que demandan análisis para venir con las respuestas correctas. Va a haber reducción del aforo en lugares de gran afluencia turística, eso ni dudas. O sea, aquellos lugares que, restaurantes, hoteles, en donde había mucha concentración de personas, de muchos turistas, un mirador, por ejemplo, un canopy, cualquiera de estos tipos un mismo crucero. Los cruceros en estos momentos están precisamente demostrando el problema seriosísimo que tienen porque se han dado muchísimos contagios y cuando se han dado contagios la cosa ha sido seria. Se demandarán medidas extremas de limpiezas en hoteles y prácticamente en cualquier área de servicio, de comidas, de hospedaje, sea de los asientos de un bus, los asientos de un tren, de un avión, etc. Habrán cambios importantes en la forma de hacer las reuniones y los eventos. De hecho, una cosa que se prevé en el segmento del MICE, que es como se le decimos diminutivamente al de eventos, es que posiblemente sea uno de los segmentos que más va a tardar en recuperarse desde el punto de vista de generación de demanda. ¿Por qué? De demanda de los servicios turísticos, no de demanda de los eventos en sí. ¿Por qué? Porque precisamente va a pasar lo que estamos pasando en este momento, ustedes y yo, que es a través de Internet que estamos hablando. Yo les estoy hablando a ustedes a través de Internet. Y ya mucha gente está aprendiendo a hacer esto en sus diferentes reuniones, congresos, etc. Vean, Internet está plagada de congresos, de lo que se le ocurra a nivel de Internet. Entonces, es muy probable que la gente diga, bueno, voy a tener problemas con la aerolínea, voy a tener problemas, no sé si ya las fronteras estarán abiertas en tal o cual país. Mejor que esto sea a través de la Internet, a través de Zoom. Y eso fue lo que hizo crecer a Zoom y hacer que precisamente fuera uno de los grandes beneficiados. Entonces, la industria de los eventos todavía va a tener un poquito más de rato para poder recuperarse de una manera más efectiva. Y sin lugar a dudas, la demanda de los seguros de vida, de viajes, va a crecer a raíz de esta pandemia. De hecho, ya hay varias empresas, como digo yo, que se han pellizcado y ya tienen en oferta
seguros, precisamente, por el tema de la pandemia, por el tema de un posible contagio del coronavirus, que la gente sienta que tiene el debido respaldo. Eso le va a dar mayor tranquilidad de viajar. No es que va a evitar que se contagie si es que tiene que contagiarse, no. Pero la gran cosa, una gran diferencia, haces contagiarse uno protegido con un seguro que contagiarse uno sin tener esa protección. Imagínense que ese contagio pasara, por ejemplo, vamos al mismo Ecuador, en el caso de Guayaquil, donde ha sido un caos total. Yo no quisiera ni pensar que a mí me tocara una bronca de esas. ¿Entiende? Entonces mucha gente va a querer viajar, pero sí, va a querer viajar si le cumplen con todo este tipo de cosas. Y aquí he hecho solamente un pequeño esbozo de algunos de los aspectos. No están todos los aspectos que implica los diferentes protocolos que tienen que llevarse en cada uno de los diferentes servicios, porque es cada uno de los diferentes servicios. ¿Ya? Es el hotel, es el restaurante, es la línea aérea, es el tour operador, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, dentro del contexto de los conceptos que quiero analizar, el primero es el de la responsabilidad, que está muy ligado al de sostenibilidad. Yo personalmente abogo más por el término responsabilidad antes que por el de sostenibilidad, y les voy a explicar por qué. Primero que todo, antes de explicarlo con el gráfico, solamente piensen cuántas empresas al día de antes que empezara el tema de la pandemia estaban certificadas como sostenibles alrededor del mundo. Infinitas, habían miles. Y echaban pecho con su certificado de que yo soy verde, yo soy sostenible. ¿Y en dónde quedó esa sostenibilidad cuando la pandemia apareció? ¿Se han puesto a pensar en eso? Es algo digno de pensarlo muy bien. ¿Por qué? Porque para mí el término de la sostenibilidad se ha venido manejando de una manera muy vaga. De hecho, solamente les voy a dar un ejemplo en estos momentos. Básicamente, cuando se habla de sostenibilidad, se está hablando de lo social, lo ecológico, lo económico y la interrelación entre ellos. Que entre lo social y lo ecológico sea soportable, que entre lo ecológico y lo económico sea viable, y que entre lo social y lo económico sea equitativo. Básicamente, dentro de esa figura, eso es lo que se maneja. Para mí, esto es terriblemente frágil. Para mí, esto no tiene una base sólida, que si yo la cumplo, sea realmente lo que me va a asegurar que X o Y acción sea sostenible. ¿Por qué? Porque para mí hay un gran ausente aquí. Y quizás el ausente más serio. Yo lo llamo el cuarto ausente. ¿Qué es ese ausente? Es el ámbito o el sector político. Por mucho que usted haga en lo ecológico, en lo económico y en lo social, si el político no quiere, no avanza usted para ningún lado. Si el político quiere, usted avanza, como ocurrió en el caso de Costa Rica. Nosotros avanzamos con el tema de los parques nacionales precisamente porque se logró voluntad política. Si no hubiese habido esa voluntad política, como no lo ha habido en otros países, tengan plena seguridad que no tendríamos nosotros en estos momentos lo que tenemos ganado desde ese punto de vista. Ahora, es precisamente, bueno, perdón que les corre, es que me acabo de acordar de algo. Un buen ejemplo de todo esto que estoy hablando es el tema del cambio, ¿cómo se llama? Del calentamiento global.
¿Qué es lo que no ha permitido que el calentamiento global no vaya más allá de convenio tras convenio, de acuerdo tras acuerdo, de convención tras convención? ¿Qué es? Precisamente los políticos. Obviamente detrás de ellos toda la presión del sector económico con intereses que medio oscuros que no permiten precisamente que la cosa vaya hacia adelante de manera más efectiva. Entonces, indiscutiblemente es un faltante que hace que la cosa se mueva o no se mueva. Por eso es que una armonía entre lo político y los otros sectores es lo que va a hacer que sea factible las cosas que precisamente se determinen dentro de cada uno de los sectores, perdón, o subsectores o subcomponentes, como le quieran decir, a lo ecológico, a lo social o a lo económico. Es ahí en donde vamos a poder empezar a hablar de que podemos generar una dinámica que conlleve a la sostenibilidad. Antes no. Antes no, yo creo que las evidencias sobran. Pero como les repito y vuelvo al principio, hay que pensar mucho. ¿Qué ha pasado con esta parte? Porque bueno, todavía hay demasiado cuestionamiento sobre si es antrópico o no la aparición de esta pandemia. Hay quienes dicen que es una zoosis. Bueno, zoonosis, perdón. Pero todavía hay quienes dicen que no. Entonces hay que empezar a ver qué es realmente la génesis de eso, porque hay que entender eso para ver. Y sin lugar a dudas, yo creo que hay muchos fenómenos que pueden aparecer y que han aparecido y que han existido durante la vida histórica del planeta, naturales, que han alterado totalmente las cosas. Eso lo sabemos. Entonces, hablar de sostenibilidad dentro del contexto de cómo se habla, de lograr algo sustentable a raíz de un proceso, eso es algo que todavía puede estar con mucha debilidad a nivel de concepto. Por eso yo prefiero hablar de responsabilidad, porque yo puedo ser responsable en el uso que hago de los recursos. Puedo ser responsable con la persona que me viene a nivel de su seguridad, a nivel de cómo lo trato incluso desde el punto de vista económico, porque mucha gente cuando ven turistas parece que están viendo como una esponja y lo tratan de exprimir al máximo para sacarle el máximo de dinero lo más rápido posible. Un tremendo error, dicho sea de paso. Porque la gente cree que los turistas son brutos, pero no son tan brutos. Y lo que están generando con ese tipo de actitudes es que pagará tal vez una primera vez, pero quedará insatisfecho y de alguna manera dolido y sentir que tiene un maltrato. Pero entonces hay muchas, y de hecho que hay una línea que se llaman las buenas prácticas en tal o cual actividad, y precisamente yo creo que en ese sentido es más positivo hablar de ser responsable en las acciones que yo tengo desde el punto de vista económico, social y ecológico. El otro concepto tiene que ver con lo holístico. No es esto de la onda del yoguismo y ese tipo de holística. No, es el concepto de holística desde la perspectiva de entender el todo y sus partes para realmente poder, como un sistema, manejarlo, entenderlo, para poder trabajar adecuadamente en cada una de las partes y en el todo con base a las estrechas relaciones que tengan entre sí. Y aquí está, bueno, en ese sentido, el primer problema que tenemos es la forma en que se nos educa. A Pedro lo hacen doctor, a María la hacen química, a Juana la hacen arquitecta y exclusivamente sabe de eso.
Si ustedes se dan cuenta y analizan un poco la historia, científicos como Darwin, científicos como Bates y otro montón de científicos del pasado, eran personas multidisciplinarias. Ellos a la vez que eran geólogos, eran botánicos y así sucesivamente. Eso les permitió tener muchísimo más capacidad de análisis de las cosas que tuvieron enfrente en su momento. Y a nosotros, básicamente, se nos pone un chip, cuando en realidad lo que tendríamos que tener es un sistema de chips de cómo es que las cosas funcionan y para entender precisamente las dinámicas de las cosas desde esa perspectiva, desde la perspectiva sistémica. Así es como lo vemos básicamente el mundo, como les decía al principio, como piezas separadas. Pero al final nos damos cuenta que es así como tiene que estar, todo tiene un orden, de una u otra manera. Y cada uno es un sistemita metido entre otro y así sucesivamente, y dependientes de una forma u otra. Por ejemplo, cómo el rojo se interrelaciona con las otras partes, cómo el verde se interrelaciona con las otras partes, cómo el naranja se interrelaciona con las otras partes. Todo es entrelazado. Es lo que finalmente me va a hacer entender de que es un todo integral, sistémicamente. Y que lo tenemos que ver de esa forma. Aquí lo que están viendo es un esquema, pero así es como tenemos nosotros que llegar a analizar un destino como territorio y un destino con sus ocupantes llamados actores turísticos, desde el turista hasta el barrendero en el hotel, pasando por el guía, pasando por el del restaurante, etcétera, etcétera. Esa visión holística es la que nos va a permitir nosotros tener una mayor capacidad de entendimiento de lo que tenemos en la mano y de cómo vamos precisamente a trabajar en equipos para poder tomar decisiones lo más correcto posibles con una mayor visión y acertar con mayor efectividad en todos los esfuerzos que hagamos para llevar hacia adelante nuestro destino. Eso es fundamental. A nivel de conocimiento, es el otro concepto, tenemos que preguntarnos, ¿cuánto sé de turismo? Yo les puedo decir que he estado en bastantes países de América Latina, en España también, y me ha sorprendido muchas veces el gran desconocimiento que he encontrado en muchísimos de los participantes de mis seminarios. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, me acuerdo que una vez que estuve en Córdoba, después de que yo di mi seminario, se me acercó un operador y me dijo, Marco Vinicio, te agradezco infinitamente porque después de 19 años de ser operador turístico, hasta ahora puedo decir que estoy empezando a entender al turismo como fenómeno. O sea, él era operador y entendía de la operación turística del sector, de los segmentos que él estaba atendiendo. Pero vos lo ponías en un hotel y posiblemente lo quebraba. ¿Ya? Lo ponías en una línea aérea y posiblemente lo quebraba. No era lo que él entendía, ni lo que él conocía. Igual a viceversa. He encontrado familias que tienen 50 años de ser hoteleros. Ellos saben de hotelería, pero hasta por ahí. No saben de lo otro. Y el turismo es muchísimo más que eso. Es que esas son las cosas que hay que empezar a entender también. Mucha gente cree que el hotel que tiene es el producto turístico que tiene para vender. No, él lo que tiene es un subproducto de un componente mayor que se llama producto turístico. Igual pasa con el del restaurante, igual pasa con el guía, igual pasa con el del transporte, igual pasa con la aerolínea, etcétera, etcétera. Ahora, entonces, una de las primeras cosas de los primeros ejercicios con el que hay que empezar, máxime ahora, con los cambios tan drásticos que está generando esta pandemia, es precisamente preguntarnos con mucha humildad y contestarnos con mucha veracidad cuánto sé de turismo. Y para autoeducarse hoy día en turismo, no hay nada más fácil que empezar a hurgar en la internet. Sobra material para realmente
educarnos, autoeducarnos sin mayor problema. Tenemos que preguntarnos cuánto sé de esta pandemia y sus alcances. Ustedes han visto desde que empecé en una revisión por encimita lo que hemos visto. Yo creo que para muchos de ustedes mucha información de la que he dado ha sido novedosa. No tenían ni idea. Sabían de una pandemia, pero no sabían de esto o aquello, de esa pandemia. Entonces, entre mejor te entendamos las cosas, y sobre todo las cosas desde la perspectiva sistémica de las interrelaciones que existen entre las cosas, sean muertas o sean vivas, no solamente las vivas. ¿Ya? Todo tiene su relación y su rol dentro de una condición sistémica X, micro hasta macro, y en diferentes escalas. Otra, desde el conocimiento, otra gran pregunta. ¿Cuánto conozco yo del destino en el que opero? En el caso de ustedes, ¿cuánto conocen ustedes de Samaipata como destino? No estoy hablando de su hotel en Samaipata o de su restaurante en Samaipata, o si del fuerte o de Cuevas. No, estoy hablando del destino. Vean ustedes que en el 2002, estoy hablándoles hace 18 años atrás, cuando me tocó hacer esta estrategia de desarrollo turístico de Samaipata para la FAO, lamentablemente no con el suficiente tiempo, no con el suficiente recurso económico, pero bueno, se hizo lo que se pudo, una primera aproximación. Yo les aseguro que ese documento, la gran mayoría de ustedes no lo conocen. Estoy hablándole por lo menos dirigiéndome a quienes son de Samaipata o están operando en Samaipata. Y curiosamente, quiero rescatar una curiosidad que ocurrió ahí. Cuando hice los seminarios y los talleres para el tema de los atractivos, en Samaipata prácticamente se hablaban de 5 atractivos. Se hablaba del Bosque de los Helechos, se hablaba del Fuerte, se hablaba de Cuevas, se hablaba del pueblito dentro de su condición colonial y de toda la parte gastronómica. De eso se hablaba, el chanchito al palo, que recuerdo muy bien. Y cuando hicimos el taller, y hicimos ¿cómo se llama? Cuando hicimos el taller y hicimos el seminario para la parte del inventario turístico, resulta que en un mapa del municipio de Samaipata logramos poner, con la ayuda de todos los actores que en aquel entonces participaron, dicho sea de paso, fue en el hotelito de Traudy. Ahí fue donde hicimos el taller. Llegamos a contabilizar 65 atractivos. Y precisamente yo les pregunto a ustedes, y quédense con eso como tarea. ¿Cuánto conocen ustedes de su destino? Ahora, esto es un conocimiento en cuanto a cantidad de atractivos. Pero, por ejemplo, perdón que la imagen no está bien, bueno, lamentablemente está sobrepuesta. Ahí nada más el tema es que, sin duda alguna, el fuerte culturalmente es el atractivo de Samaipata. Pero ¿cuántos de ustedes se han preocupado por el deterioro de ese monumento, que es único en el mundo, que está catalogado como patrimonio de la UNESCO y que está con posibilidades de perder esa categoría si sigue deteriorándose el nivel de deterioro que está teniendo? Ahora, ¿usted creen que ustedes como empresarios turísticos eso les debe preocupar o no les debe preocupar? Obvio que les debe preocupar, señores, es la materia prima del negocio de ustedes. Así de claro. Si se termina el fuerte, si se termina el Bosque de los Helechos, no crean que va a seguir llegando la misma cantidad de gente. Si los atractores de un destino, especialmente los atractores principales, se deterioran, se va a deteriorar la capacidad de atracción de ese destino. Y por ende, se va a ver amenazado los respectivos negocios que dependen de eso.
Igual en la parte de naturaleza, en los diferentes atractivos que hay en la zona. ¿En qué condiciones están? ¿Se están deteriorando o no? ¿Hay peligro de que perderse o no? En la parte cultural, ¿está el turismo de alguna manera incidiendo en una transformación drástica del sitio desde el punto de vista cultural, en su apariencia, su paisajismo? ¿Beneficia o no a las actividades que se den a nivel cultural, como la parte de la agricultura? Todo eso hay que preguntárselo, todo eso hay que saberlo, todo eso es parte del conocimiento. Y conocimiento que tengo que tener. Si yo quiero decir que soy un operador responsable, y operador no estoy hablando solamente del tour operador como tal, operador de servicios turísticos. Hablo desde el guía, al del restaurante, al tour operador en sí, etcétera, al del hotel, etcétera, etcétera. Y aquí nos damos que en la parte de gestión integral, que es la otra parte del otro concepto, ahí veremos, le encontraremos sentido al porqué de lo holístico que vimos anteriormente, porque precisamente la gestión integral tiene que fundamentarse en un diagnóstico holístico. De ahí parte, que es precisamente entender esto. Digamos que eso fuera Samaipata, esas son las diferentes partes que componen el sistema turístico de Samaipata. Entonces, hay que entender eso. Hay que entender cómo se relaciona Pedro, Juan y María en todo eso. Cómo están entrelazados y cómo algo que le pase al rojo puede afectar al morado o puede afectar al verde y así sucesivamente. Porque es ahí en donde vamos, hasta que tengamos ese conocimiento, es que podemos hablar de gestionar integralmente ese destino. Cooperación es el otro concepto. Definitivamente, o sea, es la famosa y trillada de alguna manera frase, la unión hace la fuerza. Usted tiene aquí un montón de fibritas ¿cómo se llama? De yute. Esas fibritas están juntas. Su fuerza es terriblemente relativa. La fibrita en sí, como tal, te la revienta facilito. Pero trate de hacer eso cuando ya esa fibrita es parte de un mecate. No lo va a poder reventar. A no ser de que use un par de tractores para que revienten el mecate. ¿Ya? Pero aquí la idea es que esa integración precisamente es la que les va a dar mayor fuerza. Ahora, pongamos este concepto desde un punto de vista económico. Ahí ven ese gráfico a la izquierda, los no integrados o que están actuando individualmente y a los que cooperan entre sí para autobeneficiarse. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en una cosa como la parte económica. Veámoslo desde el punto de vista de la capacidad de compra de bienes o de servicios. Si lo hacen individualmente, pagan como individuos a un mayor costo. Si lo hacen como una cooperativa, por ejemplo, la cooperativa es la que se va a encargar de comprar. Si digamos que estos 8 individuales compraban, por decir algo, digamos que son dueños de restaurantes, y cada uno de lo que ellos compraba por semana, por decir algo, 50 kilos de arroz. Que es esa persona que compra los 50 kilos de arroz solo, es diferente a que los 8 por 5, estamos hablando de 400 kilos, la cooperativa compra los 400 kilos y lo divide en los 50 que le toca a cada uno de los afiliados y se los da a menor costo, porque los puede comprar a menos costo. Así de simple. Y esto es fundamental que se entienda y que sobre todo que se promueva como una de las bases fundamentales para hacer resurgir destinos de aquí en adelante. En áreas como la de la restauración, eso no desde el punto de vista de restaurar culturalmente, sino restauración desde el punto de vista gastronómico. Esa es un área que para este tipo, por ejemplo, precisamente de iniciativas, de primerísimo. Pero habrá muchas otras de las que se puede hacer exactamente lo mismo. El principio vale, por ejemplo, transportistas, comprando insumos como gasolinas, como aceites, etcétera. Igual,
El otro concepto es el de regeneración. Este es un concepto que en biología es básicamente cómo se recupera la estructura y la función. ¿Aló? Hola. Sí, tienes que hacer otra vez la... Sí, Marco Vinicio, han pasado 40 minutos, está muy interesante, pero desafortunadamente esta versión del Zoom nos paraliza cada 40 minutos. Es el mismo link, es el mismo ID,